nombre es Miguel, muchos ya me conocen. Si nos visita por primera vez, bienvenido. Si ya es parte de la familia, bienvenido igual. Aquí venimos todos los domingos a alabar al Señor, a bendecir su nombre, pero también a compartir la palabra de Dios. Y hoy tengo el privilegio de hablar sobre un tema que, bueno, es un tema difícil, ¿verdad? Es difícil porque nuestra carne es pecaminosa. Nuestra carne quiere hacer lo que desea, pero el espíritu es más fuerte que la carne. Y hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo. La semana pasada el pastor Andrés habló de ese primer sabor, esa primera característica o cualidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Dice que cuando recibimos al Señor somos sellados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Él nos da el Consolador. Nos da esa parte de Él que es el Espíritu para morar en nosotros. Y el pastor compartió sobre ese primer sabor o cualidad que es el amor. Y le voy a ser sincero, si usted no tiene amor, es difícil. Le digo hasta imposible de poder tener y experimentar los otros sabores o las otras características. Hoy nos vamos a enfocar en esa segunda característica o sabor que es el gozo. No solamente la alegría. Si usted lee en la NTV habla de la alegría. Pero cuando usted va a la Reina Valera, esa palabra que usa me gusta un poquito mucho más que alegría. Porque la alegría puede ser algo momentaria, ¿no? Pero el gozo es algo que es profundo y es eterno. Es algo que perdura. Entonces, hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, producto del cultivo del Espíritu Santo. Y el carácter o la cualidad del gozo en la vida del creyente. Y si usted es una persona que nos visita por primera vez y a lo mejor usted no tiene una relación con Dios íntima, queremos hablar cómo usted puede también adquirir ese gozo. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23 y lee la lectura. Hoy estoy usando la Reina Valera porque me gusta la forma que lo expresa, el vocabulario que usa esta versión de la Biblia. Dice, mas el fruto del Espíritu es, primero, amor. Segundo, gozo. Tercero, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el primero que habla es del amor, pero el segundo es el gozo. Hay 9 cualidades o calidades características del fruto del Espíritu Santo. Esto describe cómo se ve esa fruta. Y la segunda siendo el gozo. Pero primero tenemos que ver qué es el gozo. ¿Qué es el gozo? La palabra griega que se usa aquí es la palabra chara. C-H-A-R-A. El gozo es la reacción natural a la obra de Dios, ya sea prometida o cumplida. El gozo se expresa el reino de Dios aquí en la tierra. Es una expresión de una cualidad de Dios que es expresada por medio de su Espíritu Santo en la vida de un creyente. El gozo no es simplemente un tema de alegría temporal. Como cuando usted se compra un auto y dice, ¡ay, el auto nuevo! Mira qué lindo, qué rico huele. Lo maneja un mes y después dice, este auto, ¿cómo cuesta la gasolina? Una casa que se compra y dice, ¡ay, estoy regocijado en comprarme la casa! Y después de un año de tener la casa, el mantenimiento de la casa lo agobia. Los impuestos. No. El gozo es algo muy profundo, mucho más profundo, que se produce por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. No en lo material, no en lo físico. Se puede desempeñar así, pero no es de donde viene el gozo. El gozo viene por medio del Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Consolador es la tercera persona de Dios, que cuando aceptamos al Señor en nuestras vidas, se forma parte de nuestro ADN. La producción de gozo del Espíritu puede manifestarse de varias maneras diferentes, ¿verdad? Pero es en contraste directo a los actos de la naturaleza pecaminosa. Cuando leemos la lectura del Señor, no podemos simplemente tomar un versículo o dos sin primero leer antes y después para ver el contexto de la palabra de Dios. Entonces tenemos que regresar a la palabra de Dios para ver lo que el gozo no es. Para ver la parte pecaminosa, la parte de la carne. Porque recuerden, cuando tenemos una relación con Dios, Él viene y nos da una nueva identidad espiritualmente. Pero físicamente vivimos en lo que le llamo yo el carapacho, la carne, que es pecaminosa, ¿verdad? Y mire, para eso tenemos que ir a Gálatas, el mismo capítulo, pero los versículos antes. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21 y fíjese lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta es nuestra naturaleza humana, pecaminosa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿por qué? Adán y Eva pecaron contra el Señor y eso cargamos en nuestro ADN. Pero cuando venimos a una relación con Dios por medio de su Hijo Jesús, tenemos una nueva identidad. El problema es que muchos de nosotros no nos identificamos con esa nueva identidad, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros, en la parte espiritual, en nuestros corazones, en nuestras almas. Esto explica aquí en Gálatas 5:19 diversas personas a diversos grados cuando no conocen a Cristo. Habla de orgías, de borracheras, de problemas, ¿verdad? De cosas malas y feas. Pero el Espíritu Santo produce tipos de frutos que reflejan la naturaleza de Dios. El fruto del Espíritu nos muestra diferentes características de Dios que aún nosotros tenemos ahora dentro de nosotros como creyentes. El problema es que a veces no nos identificamos con ella. Es más, le voy a decir, la vida cristiana es una batalla de la carne pecaminosa contra la nueva naturaleza dada por Cristo. En esta vida usted no siente ese ataque, usted no se siente afligido a veces. Es una batalla constante entre lo que quiere el cuerpo a lo que quiere el espíritu. A la vez que tenemos una relación con Cristo, tenemos una nueva identidad. En otras palabras, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos un poder adquisitivo, no propio, sino del Señor. Pero muchas veces no nos identificamos. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tienes una relación con Dios por medio de su Hijo Jesús, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Usted, si tiene una relación con Dios por medio de Jesús, tiene una nueva identificación espiritual. Como seres humanos caídos todavía estamos atrapados en este cuerpo pecaminoso. Pero no tenemos que vivir de acuerdo al cuerpo. Podemos vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Pero quiero recordarles, porque tienen que entender que todavía es una batalla.
y es una batalla diaria. Mire lo que dice Romanos 7 del 14 al 25. Aquí nos habla del problema del pecado en nosotros. Mire cómo Pablo lo describe. Es muy detallado. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de su naturaleza pecaminosa en el cuerpo. Está hablando Pablo, el discípulo que escribió las cartas a los filipenses, aquellos en Corintios, en Gálatas. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en el espíritu, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oigan, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como cristianos tenemos el Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y tenemos el poder del Espíritu Santo disponible para conquistar los actos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos el poder dentro de nosotros. Sabiendo esto, ¿cuáles son los pasos a tomar? Fíjese lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A quién acudimos? ¿A dónde vamos a buscar este fruto? O a buscar la fruta de la vid. La vid es Dios, Jesús. Y ahí es a donde tenemos que ir a acudir, a este Espíritu Santo. Un cristiano nunca será completamente victorioso en este cuerpo. Mientras que vivamos aquí en esta tierra, no hay un cristiano que diga, ya yo llegué, 100% santificado. Pablo lo dice, el cuerpo batalla contra el espíritu. El cuerpo batalla contra el amor, contra el gozo, contra la humildad. Pero tenemos una nueva identidad en el Espíritu Santo y queremos que produzca y se desarrolle ese fruto, que es un regalo por medio del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo venza ese pecado, pero tenemos que permitírselo, porque aunque Él mora en nosotros, nosotros tenemos decisiones que tomar y la decisión es diaria, aún cuando uno se levanta en la mañana y aún hasta cuando uno se acuesta. Tiene que tomar decisiones. El pastor compartió la semana pasada, Andrés, que el amor es una decisión. Vuelvo y le repito, el gozo es una decisión igual. Es una decisión que tenemos que tomar. Ese gozo existe en nosotros. Pero es difícil a veces aceptar que hay gozo en nuestra vida. En este mundo áspero y duro que vivimos, con el crimen, el desorden, los problemas, las cosas malas que nos pasan, muchos cristianos han perdido ese gozo. Se han olvidado que el Señor puede suplir esa necesidad de gozo. Han decidido dejar el gozo por los problemas del mundo. Como pastor es muy rara vez que yo veo en un mercado hoy en día a las personas sonreír. Uno llega al banco
Y la persona que lo trata, en vez de buenos días, ¿cómo estás? Buenas. Si te dicen buenas. ¿Qué necesita? Como si fuera un trabajo, una dificultad de mostrar un poco de cariño o gozo o calor humano. En el banco, en la gasolinera, las colas que hay ahora para recibir gasolina, que fulano se coló en la cola, que si mengano, usted no sabe si esa persona estaba sin gasolina. A lo mejor se iba a quedar sin gasolina en el camino. No ha pensado en las dificultades que a lo mejor ni pensó que usted estaba en la cola. Nos olvidamos ser cariñosos, amables. Caminan como si tuvieran el peso del mundo en los hombros. ¿Usted no ha sentido el peso del mundo en sus hombros? ¿Usted no ha pasado una enfermedad, un cáncer? ¿No ha perdido a un familiar? Muchos hemos enfrentado esta pandemia, aún cogiendo el COVID más de una vez. Algunos hemos perdido familiares al COVID. En esta misma iglesia hemos tenido hermanos que han perdido padres, hermanos. Es como que el mundo lo cargamos solo en los hombros y nos olvidamos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y olvidamos que tenemos un privilegio de poder decir, Señor, lléname de gozo, lléname de tu gozo. Aún estaba viendo las noticias esta semana, cuando yo estoy preparando los mensajes a veces para tomar un descanso, no tengo mucha oportunidad de ver las noticias y pongo la noticia y lo primero que sale es las bodegas, tiendas Target perdiendo un 25% de su valor en la bolsa. Personas que tienen sus inversiones de retiro en la bolsa. Una aflicción, los precios de la gasolina, la pandemia, las enfermedades. No tiene que ver con la política, tiene que ver con las situaciones que enfrentamos en este mundo. Hablan de guerras, estamos en medio de guerras, no directamente, pero estamos en un mundo que está en guerra, la gente matando gente, ese agobio, y dejamos que el gozo se nos vaya de nuestra vida. Es muy difícil. Es por eso que este versículo en Gálatas es tan poderoso y tan necesario para cada creyente, aun aquellos que no conocen del Señor. En este versículo Dios nos está diciendo que Él puede transmitir su carácter, sus características, sus sabores de amor, de gozo, de paciencia, de humildad. Tenemos una gran oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué hacemos con esa luz? ¿La escondemos, como dice la palabra? ¿O la ponemos arriba de la mesa para que ilumine? Es como un carro viejo que usted le deja la gasolina ahí por unos meses parado y cuando va a arrancar el carro está lleno de condensación y de agua. Necesitamos una infusión nueva de gasolina fresca. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de gasolina fresca, que nos limpien el carburador. A lo mejor poner una batería nueva dentro del auto, ponerle llantas nuevas, ajustarle los frenos. Así somos nosotros. A veces nos parqueamos y dejamos que el óxido tome nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo puede transformarnos. Y es lo que está hablando aquí la palabra. Necesitamos ese amor, ese gozo. Y como le digo, es una decisión. Y mucho más en estos días. No importa cuán mala la paliza usted ha recibido, cuántos golpes usted ha recibido. El Espíritu Santo tiene el poder de traer ese gozo para traer su vida. El gozo que abunda, que sobresale, que se desplaza y afecta a otros y aún puede traer sanidad a su vida emocional, física, financiera. ¿Usted no cree que el creador del universo no tiene el poder de transformar su mente, su corazón y su espíritu? Él lo creó todo.
Desde el principio en Génesis vemos que Él lo creó todo por su palabra. Y hoy yo quiero compartir algunos de estos tipos de gozo. Vamos al primero, el gozo de la liberación. El gozo de la liberación. Cuando Dios libera a alguien, el regocijo está en orden. Fíjese que en el libro de 1 Samuel vemos a Ana que estaba llena de gozo. ¿Por qué? Porque fue liberada de sus enemigos. Aún ella no podía tener un hijo y le pidió al Señor y el Señor le dio a Samuel. ¿Recuerdan las escrituras? Y se llenó de gozo porque fue liberada de ese agobio, de ese problema físico que ella no podía tener hijos. Y en Hechos 12:14, la sierva estaba tan contenta de que Dios había liberado a Pedro. Tanto que se recuerda que Pedro llega a la puerta y dice, soy yo, Pedro, Pedro, ¡pum! Y cierra la puerta y se vira. Estaba tan contenta que se le olvidó dejar la puerta abierta para que Pedro entrara. La liberación es un tipo de gozo. El segundo tipo de gozo, de la salvación. Aún debe ser número 1 en vez de número 2. La salvación es el gozo más grande que uno puede tener. ¿Cómo que la salvación? Su vida eterna. La salvación de una relación con Dios por medio de Jesús debe ser su punto de gozo más grande e importante en su vida. ¿Sabe lo que es una eternidad junto al Señor? Lucas 15:7 dice, todo el cielo es gozoso cuando una persona acepta la provisión de salvación de Dios. Dice que los ángeles cantan, se regocijan en los majares cuando una persona viene a los pies de Cristo. En Hechos, el pueblo de Samaria se regocijó al escuchar el evangelio y ver el poder de Dios para sanar a los enfermos. En el libro de Hechos vemos cuando se sanaban la gente y la gente se regocijaban de aquellos que no solamente venían a la salvación, pero eran sanos, hechos sanos. En el libro de Hechos también vemos los creyentes judíos que se regocijaban cuando escucharon de la obra del Espíritu Santo para salvar a los gentiles. Ahí es cuando dicen, no solamente el judío, pero aquel que es el gentil también puede tener vida eterna. Nosotros los gentiles que hemos venido a Cristo, hemos sido injertados a la vid por medio de Jesús. El tercer gozo es el de la madurez espiritual. A medida que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, yo estaba compartiendo más temprano con el pastor, que yo me regocijo cuando mis hijos toman pasos, que son pasos de fe, que maduran en su fe. Mis hijos los dos han profesado a Cristo como su Salvador. Pero aún es más gozoso para mí saber que ellos están siguiendo los caminos del Señor. Yo me regocijo en eso. Cuando mi esposa vino a Cristo en el año 99, yo me regocijé en que mi esposa aceptara a Cristo. Cuando mis hijos aceptaron a Cristo, aún me regocijé. Y cada vez que yo voy en un viaje misionero, cada vez que yo comparto el Evangelio y una persona viene a Cristo, me llena de gozo. En la madurez espiritual, en la plenitud del gozo, vienen aquellos que continúan el amor de Cristo y lo obedecen. Eso está en Juan 15. Mientras vamos tomando pasos de obediencia, crece nuestro gozo. Porque vamos madurando, ¿verdad? Vamos conociendo más y más del Señor. En Filipenses 2:2, los grupos de creyentes que se unen para demostrar la mente, el amor y el propósito de Cristo traen gozo a los demás. En la hermandad de la iglesia, cuando nos reunimos para hablar del Señor, para alabar al Señor, hay gozo. ¿Cuántos aquí estuvieron llenos de gozo esta mañana alabando al Señor? Cada vez que terminan ellos de alabar, nosotros alabando con ellos, pero de la banda dirigirnos a nosotros en alabanza, me llena de gozo. Es como que me dan una vitamina y de pronto me siento capaz de poder compartir el Evangelio. ¿Usted se cree que es fácil venir aquí y compartir la palabra de Dios? Cada vez que vengo, estoy así. Pero cuando llego, después de la alabanza,
Aún por dentro todavía estoy así. Pero por fuera, a lo mejor no expreso ese miedo, ¿no? Porque el Señor, su alabanza, la madurez, me llena. Y verlos a ustedes alabando al Señor, me da gozo. En Hebreos 10:34, los creyentes, siguiendo el ejemplo de Jesús, soportan la persecución debido a la promesa de gozo futuro. Aún en la persecución, Pablo y Silas cantaban en la cárcel después de haber sido azotados. Cantaban himnos y alabanzas al Señor por la promesa que sabían que iban a ver al Señor al final de todo ese sufrimiento. La cuarta, la alegría o el gozo de la presencia de Dios. No hay otro gozo como ese. Sentirse en la presencia de Dios. A usted leyendo la palabra en su casa, a lo mejor a la medianoche lo despierta el Señor y se pone a leer la palabra y se llena de gozo. Oyendo un cántico o una alabanza y siente la presencia de Dios. Aún en una oración, en un hospital, hasta en una funeraria, yo he visto el gozo del Señor. He visto donde podemos estar afligidos físicamente, pero espiritualmente sabiendo la esperanza que tenemos y que esa persona que falleció conocía del Señor. Mañana me toca hacer un funeral de eso. ¿Sabe qué? Es un funeral de una creyente que falleció. Vamos a celebrar su vida en gozo. Aún afligidos en la carne, espiritualmente, sabemos, tenemos la esperanza. Y vamos a ver la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos en el Salmo 16:11 que dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe por qué dice delicias a tu diestra? Porque ahora en nuestra nueva identidad, nuestra nueva relación con Dios por medio de Jesús, tenemos un puesto a la diestra del Señor. No por nuestros méritos, sino por los de Jesús. Dice que el Hijo está a la diestra del Padre. Y nosotros nos sentamos con el Hijo porque somos ahora príncipes y princesas. Son príncipes y princesas, son sacerdotes. Wow. En la presencia del Señor hay gran gozo. En Mateo y en Lucas dice que María y los pastores estaban alegres porque Manuel había nacido. Ellos esperaban al Mesías y por fin el Mesías estaba presente. ¿Se acuerdan los pastores cuando vieron a los ángeles? Gozo. Primero tuvieron miedo. Figúrense la presencia de ángeles. Y después gozo le llenó su corazón. En Mateo 28 y Lucas 24, las mujeres que fueron a la tumba de Jesús y los discípulos se llenaron de alegría de que Él había resucitado de los muertos. Esa palabra gozo, chara, está estrechamente relacionado con charis, que significa gracia o un regalo. El gozo es un regalo del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da ese fruto. Pero es como que usted le dé un regalito y usted nunca lo abra. ¿En su cumpleaños no le ha pasado eso? A mí me ha pasado que manda un regalo y sí, lo abro ahorita. Y pasan 1 o 2 semanas y digo, ¿y esto qué? Ese fue el regalo que me dio mi hermano. Y cuando lo abro, ¡qué gozo! Me regaló una camisa nueva como esta que tengo puesta, que me la regaló otra persona que quiero mucho, significa mucho para mí. A lo mejor me regaló una tarjetita para ir a comer algo. A lo mejor me regaló una tarjetita que simplemente tiene un versículo y una palabra que dice, mi hermano, te amo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Es un regalo y qué bonito poder recibirlo y expresarlo. Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. Poseer gozo, alegría, es una elección, es una decisión. Usted tiene que tomar esa decisión. Tenemos que valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
tenemos que valorar ese regalo que hemos recibido. Las promesas de Dios, la obra de Dios por medio de su Hijo Jesús. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, podemos experimentar ese gozo. Perdón, mire lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La alegría no se encuentra en un mundo caído. Es solo a través de la comunión con Dios que usted puede hacer que nuestro gozo sea completo. Tiene que estar en comunión con Dios para que su gozo sea completo. No un poquito, sino completo. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos no comparten el evangelio, ellos no comparten los libros, las cartas, para que usted simplemente las lea, guarde la Biblia y la ponga en un escaparate. Ellos dicen esto para que usted tenga el gozo que ellos tenían. Los discípulos que estuvieron con Cristo, que experimentaron la vida con Cristo por 3 años. Dice, esto lo compartimos para que usted tenga gozo. No solamente que Cristo fue a la cruz y murió por usted, pero al 3er día resucitó. Y es una promesa que podemos tener vida eterna si ponemos nuestra confianza en Cristo. Es una decisión activa, una decisión que usted tiene que tomar y yo tengo que tomar. Una de las cosas que Dios puede restaurar completamente en su vida es el gozo. Recuerde, el amor, el gozo, son 9 sabores, un solo fruto. El pastor compartió de una mata que tenía diferentes frutos, pero era un solo árbol, ¿verdad? Un cítrico que tiene diferentes sabores. Si usted le injerta una naranja, una toronja, un limón, esa mata puede dar diferentes sabores. Pero es una sola mata, un solo árbol. Y ese árbol es el Espíritu Santo. Y Él es el que da ese gozo. Crea esperanza en nuestras vidas. Y usted dice, pero ¿cómo adquiero ese gozo, pastor? Hemos hablado del gozo, lo que es, lo que no es. ¿Cómo yo puedo adquirir ese gozo? Yo quiero eso en mi vida. Aún puede ser que alguien aquí no sea un creyente. Bueno, yo creo en Dios, pero la realidad que nunca he oído del Hijo de Jesús, el Hijo de Dios Jesús, y lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, no entiendo eso del Espíritu Santo. Mire, 1 Tesalonicenses 1:6, Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Siendo imitadores de los discípulos, ¿ellos a quién imitaban? Al Señor, lo dice la palabra. Siendo imitadores del Señor podemos recibir ese gozo. Pedro también en sus escritos dice cómo adquirir este gozo. Mire, 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y gloriosos. Encontramos a Jesús hablando primero del amor en los evangelios, pero después habla de que ese amor, amándonos unos a los otros, crea un gozo. Él nos da el ejemplo, Él servía a los demás, le lavó los pies a los discípulos, nos mostró con su ejemplo, sanando a los enfermos, alimentando a los necesitados, limpiándole los pies a los discípulos, aún muriendo por nosotros. Ese gran afecto, amándonos, no solo crea gozo, sino que se completa en el amor. Entonces usted no puede tener gozo si no tiene amor. Y no puede tener amor si no tiene una relación con Cristo. Yo quiero ese gozo. ¿Qué tengo que hacer para recibir ese gozo? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando amamos a Dios por medio de su Hijo, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo usted puede tener ese gozo. Es imposible amar si usted no tiene el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8, 1 de Juan.
Fue el primer versículo que yo aprendí de niño. Dios es amor. Por una canción pequeña que me enseñó mi madre espiritual, que falleció el año pasado, de 95 años de edad. Decía, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Pablo lo repite. ¿A dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y sin Dios no puede haber amor. Y sin amor no puede haber gozo. Y sin una relación con Él no puedes tener el Espíritu Santo que te da ese gozo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, pídele al Señor. Señor, perdóname. Señor, recibo tu regalo de salvación. Y ahora quiero que tu Espíritu Santo me llene de amor, de gozo. Pídele y Él te contestará. Pablo instruye a los creyentes en Filipos a regocijarse en el Señor y no solo una vez, sino siempre. Mira lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se repite. ¿Qué hemos dicho de la palabra de Dios? Cuando se repite, es sumamente importante. Pero no solamente lo dice ahí, también Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. No es simplemente decir, yo creo que deben. No, es una instrucción bíblica. Llénense de gozo. Vamos a recapitular. ¿Qué es lo que es el gozo? 1, gran deleite, alegría de corazón. 2, el estado feliz que resulta de conocer y servir a Dios. Ese regocijo profundo, permanente e interior en el Señor. Alegrarse, regocijarse, alegrarse. Feliz, alegre, festivo. Ese gozo que sale de adentro. Es un don o una cualidad divina que llega a su corazón, a su mente, incluso a su personalidad. Es un gozo que transforma. ¿Cómo puedes experimentar felicidad? Recibiendo ese gozo. En su entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tus éxitos, siempre considerando el gozo. En el Antiguo Testamento vemos a Nehemías que le dice al pueblo, luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. La Biblia dice que tú encuentras ese gozo en el Espíritu Santo. No puedes tener el Espíritu Santo si no tienes una relación con Dios por medio de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el paso que tienes que tomar? Hoy tú dices, yo no tengo gozo en mi vida. Nunca lo he experimentado. No lo entiendo. Quiero tenerlo. ¿Qué necesito hacer? Hoy no conoces a su Hijo Jesús. Romanos dice que si crees en tu corazón y profesas con tu boca, serás salvo. ¿Qué tienes que creer? Que Jesús vino y murió por ti. Y que al tercer día resucitó. Y que pagó por todos nuestros pecados. Y aún Él te dará una nueva identidad. En tu espíritu serás nuevo. La santificación es un proceso que hasta el día que veamos al Señor cara a cara no será cumplida 100%. Pero la santificación empieza aquí. Hoy es el día de decisión. Y aún tú dices, bueno, soy cristiano, pero he perdido mi gozo. Es una decisión. Pídele y Él te dará. Cada uno que es un creyente tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y queremos que transforme no solamente nuestro espíritu, pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Quiero que piensen cuál es su próximo paso. Su Espíritu Santo puede proveer sanidad,
puede transformarnos. El poder está en el Espíritu Santo, pero la decisión es suya. La decisión es mía. Hoy yo quiero escoger gozo. Hoy yo quiero poder sonreír y que esa luz abunde y transforme. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad hoy de abrir tu palabra, Señor, y hablar de ese fruto del Espíritu, ese sabor del Espíritu que es el gozo, Señor, que solamente viene de ti, por medio de tu Espíritu Santo y una relación contigo, Señor. Hoy te pido por aquellos, Señor, que posiblemente nunca han tomado esa decisión de seguirte a ti, que tomen esa decisión, que simplemente digan: Señor, heme aquí, un hombre pecaminoso, una mujer pecaminosa, que necesito de ti, necesito tu salvación, ese regalo de salvación, Señor. Y para aquellos que estamos aquí, que ya somos creyentes, Señor, que, Señor, te pidamos que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, aún dándonos sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. Señor, tú tienes el poder y tú te mereces toda la honra y toda la gloria, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.